número 18, que es imagenología como ayuda diagnóstica en ginecología. Y no solo en ginecología, sino en ginecobstetricia en términos generales, ¿no? Está a cargo del doctor Hugo Castro Toscano, él es médico ginecobstetra del Hospital Santa Rosa, y hoy día se va a encargar de esta exposición. Doctor Castro, queda usted en el uso de la palabra. Muy bien, gracias, muy amable, doctora. Buenas tardes, alumnos. El día de hoy me va a tocar hablar acerca de lo que es la imagenología como ayuda diagnóstico en el curso de ginecología. Bueno, vamos a hablar principalmente de los siguientes exámenes, lo que es la ecografía transvaginal, la ecografía Doppler, la histerosonografía, la histerosalpingografía, tomografía y resonancia. El fin de esta clase, yo no voy a pedir que ustedes realicen estos exámenes porque los realiza el especialista, no voy a pedir necesariamente que tengan la resolutividad en hacerlo, pero lo que sí tenemos que salir sabiendo de esta clase es qué indicar, cuándo indicarlo, por qué indicarlo y cómo interpretarlo, porque eso sí nos corresponde. Inclusive en la especialidad hay médicos que no realizan, por ejemplo, ecografía. Claro que hoy en día casi la mayoría, pero digamos que algunos no realizan ecografía, pero sí tienen la obligación de entender el resultado y de saber qué pedir, ¿correcto? Buscando que lo ayude, porque es un examen de ayuda diagnóstica, para llegar a su diagnóstico respectivo. Y para eso, nosotros debemos saber con qué tipo de traductor de instrumentos se trabaja en una ecografía. Nosotros tenemos en la especialidad de ginecobstetricia el uso de 3 traductores básicamente, que son el convexo, el transvaginal y el plano. Vamos a hablar básicamente del traductor convexo y el traductor transvaginal. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué indicamos a algunos pacientes ecografía pélvica? Obvio, no tienen relaciones sexuales, y le indicamos hacer ecografías pélvicas, es decir, en mi abdomen inferior, lo hacemos mediante un traductor que es el traductor convexo. Y si tiene la paciente relaciones, podemos hacer la ecografía transvaginal mediante el traductor transvaginal. Bueno, el traductor convexo tiene una frecuencia de 3 a 5 Hz y el transvaginal de 7 a 9 Hz. Como ven, el transvaginal tiene mayor cantidad de Hz que el convexo. Entonces, partimos de la premisa, a más Hz, más resolución. Quiere decir que el traductor transvaginal va a tener más resolución, porque tiene más Hz que el traductor convexo, ¿no es cierto? Pero menos profundidad. Y el traductor o la sonda convexa va a tener menos resolución y más profundidad, porque tiene menos Hz que el traductor transvaginal. Entonces vayamos. Simplemente cuando introducimos el traductor transvaginal en vagina, estamos teniendo en contacto directo con el cuello del útero. Tenemos menos profundidad. Pero como tiene buena cantidad de Hz con respecto al convexo, tiene más resolución. En cambio, cuando hacemos una ecografía pélvica en la cual tenemos que llenar la vejiga con la máxima cantidad de líquido y vamos a utilizar la sonda convexa, tenemos que tener un traductor de mayor profundidad, porque el ultrasonido va a pasar a través del líquido de la vejiga para poder ver útero y ovarios, pero va a tener menor resolución, por eso que la imagen no es tan nítida. Pero es una alternativa que tenemos, por ejemplo, a pacientes que no tienen relaciones sexuales para ver útero y ovarios vía pélvica. O en masas tumorales tan grandes que no se abarca ver por el traductor transvaginal y se necesita ayudarse con la ecografía pélvica. Otro contexto importante a tener en cuenta es la interpretación de lo que es diástole y sístole. Cuando nosotros pedimos una ecografía transvaginal por un tumor de ovario, o en obstetricia incluso por ver flujos sanguíneos, pedimos el Doppler. ¿Y qué es lo que vamos a interpretar? El diástole. ¿Qué me hace el Doppler? El Doppler me mide el flujo sanguíneo de un determinado vaso traduciéndolo en una onda. Esta es una onda. Esto que vemos acá es una onda, lo cual se cataloga este pico como sístole y esto como diástole. Esto es una onda que está graficando lo que pasa dentro de un vaso sanguíneo. Esta es la diástole y esta es la sístole. Entonces acá vemos menor diástole, porque la distancia de acá a acá es menor que de acá a acá. Menor diástole más sístole. Y acá, en esta otra imagen de otra onda, vemos que hay más diástole menos sístole, porque la distancia de acá a acá es más corta que de acá a acá. Hay más diástole menos sístole. Entonces la onda más picuda te indica más diástole y
perdón, más sístole, la onda más picuda con respecto a la diástole, y acá, onda menos picuda, una punta Roma, ¿no es cierto? Se ve menos sístole y más diástole. Hay que tener en cuenta eso. Entonces decimos, doctor, ¿qué entendemos por diástole? ¿Qué entendemos por sístole? Por sístole entendemos vasoconstricción, un vaso de menor calibre, un vaso estrecho, estenosado. Por vasodilatación, un vaso agrandado, correcto, con más llenado, con más flujo sanguíneo. Entonces, si vemos acá en esta onda que decimos que predomina la diástole sobre la sístole, quiere decir que esto me está interpretando una onda con un vaso que se encuentra como el verde, con más flujo sanguíneo, con más dilatación, con más onda. Y acá tenemos un vaso donde predomina la sístole y la vasoconstricción, entonces nos está interpretando el flujo sanguíneo de un vaso más estenosado, más estrechado, más con vasoconstricción. En ecografía hay que tener en cuenta estas definiciones. Por ejemplo, esto de acá es negro, esto es blanco, este es muy blanco, ¿no es cierto? ¿Cómo se utiliza eso en términos de imagenología? Hiperecogénico, hiperecoico, muy blanco, es lo mismo. Ecogénico, ecoico, blanco. Anecogénico, anecoico, negro. Porque cuando ustedes roten en el internado, en una unidad de ultrasonido en ginecobstetricia, ustedes no van a decir que le dictan a la que tipea los informes, no van a escucharle paredes del miometrio muy blancas, signos de calcificación, no, van a escuchar miometrio con sí, imágenes hiperecoicas, hiperecogénicas, sugestivas de calcificaciones. Entonces ustedes ya saben de qué les están hablando debido a esta clase. Quiste de ovario con contenido anecoico, ya saben que es contenido negro, líquido, no hay imágenes en su interior ni blancas ni muy blancas, o sea, no hay imágenes ecoicas ni perecoicas en su interior. Van entendiendo el idioma en imagenología, si no, van a estar perdidos. Vamos a hablar de ecografía transvaginal ya como tal, introduciéndonos más en la clase. Este es el útero en un corte transvaginal. Esta imagen, la mitad de una circunferencia, es característica de la sonda transvaginal. ¿Ya? Acá tenemos un endometrio ecogénico, blanco, con respecto a esto, ¿no es cierto? O un poco podríamos decir hiperecogénico acá y ecogénico acá, ¿no es cierto? Porque este es más blanco que esto, que es el endometrio. ¿Ya? El cuerpo del útero y el cuello. Ahí estamos estudiando en una ecografía transvaginal. Aparte que vemos en una ecografía transvaginal los ovarios y en su interior podemos ver los folículos, donde yo tomo 3 medidas, la anteroposterior, la transversa y el transductor lo giro en un corte transversal y tomo una medida más y la multiplicación de esos 3 me va a dar el volumen del ovario. Estas imágenes anecoicas, porque ya voy a empezar a hablar así durante la clase, que vemos en el interior del ovario son los folículos ováricos, ¿no? Uno de estos folículos va a crecer, va a madurar sobre el resto hacia el día 14 del ciclo como promedio, llamándose folículo de Graf, y es el que va a ovular. Acá podemos tener una imagen de un quiste de ovario. Esta imagen de este quiste de ovario es característico del teratoma ovárico. Cuando nosotros damos en imagenología diagnósticos por imágenes, tenemos que tener mucho cuidado con los informes que hacemos. Muchos ponemos teratoma ovárico y muchas veces se entra y no es un teratoma ovárico, ¿correcto? Puede ser un SEA de ovario. Es verdad que el teratoma es borderline. Muchas veces ponemos quiste hemorrágico y entramos si es un endometrioma ovárico. Entonces, nosotros en los diagnósticos tenemos que poner imagen quística anexial derecho o izquierdo, según sea el caso, descartar o ecografía sugestiva de teratoma ovárico. Nunca den un diagnóstico al 100%, orienten, es examen de ayuda diagnóstica. La ecografía muchas veces puede ser diagnóstica, pero no es 100% absoluta, ¿correcto? Esta imagen hiperecogénica dentro de un quiste donde el resto es anecoico, esto es característico, esta papilación del teratoma ovárico. Esta imagen en vidrio esmedilado de un ovario es característico del endometrioma ovárico. Entonces podemos ir
viendo la diferencia. Lo que es imagenología en ultrasonido, muy independiente del que quiere hacer la ecografía, que tiene que tener ciertas técnicas para dominar los cortes y el abordaje a las estructuras pélvicas y poder tener una imagen de un buen corte centralizada y la resolución depende del aparato, es importante para el que no lo hace conocer, afianzar la vista a lo que se está viendo. Estas imágenes con contenido heterogéneo, ecogénico, hiperecogénico, anecogénico, es característico de un quiste hemorrágico. Entonces tenemos diferencias que muchas veces las confundimos. Esta imagen ovárica es característico de un cistoadenoma. Yo puedo poner quiste simple de ovario, descartar cistoadenoma. Ese sería mi diagnóstico en el informe ecográfico. ¿Ya? Siempre corroboren lo que están viendo con las imágenes. Para quienes sigan la especialidad, muchos no vemos las imágenes y solo vemos el informe, y muchas veces eso también nos puede llevar al error, o muchas veces también nos damos cuenta que las imágenes que nos han puesto no corresponden al informe. A veces puede haber habido error de tipeo, error de paciente, si se está en un centro ecográfico donde el volumen es demandante. Por eso es importante hacer la correlación y tener conocimiento de lo que se mira y lo que se lee. Podemos ver en su interior, acá de esta ecografía transvaginal, una imagen polipoidea. Este endometrio trilaminar, 1, 2, 3 líneas trilaminar, es característica del endometrio proliferativo que se presenta en los primeros 14 días del ciclo. Cuando tenemos un endometrio proliferativo, tenemos la ventaja de ver ecogénico, anecoico, ecogénico, anecoico, ecogénico. Ahí están las 3 líneas ecogénicas o hiperecogénicas, es decir, blancas, y entre ellas un espacio negro. Entonces, ese endometrio proliferativo me permite a mí ver este pólipo, el cual es ecogénico en su totalidad. Porque si estuviera en fase secretora del ciclo después de los 14 días, como promedio, todo este endometrio sería blanco. Y por lo tanto, esto pasaría a ser parte de ese endometrio que está en fase secretora y no lo podría distinguir. Y tendría que utilizar algunas alternativas como otras imágenes, como es la histerosonografía, que vamos a llegar ahí y se las voy a explicar. Pero ojo, una alternativa es, si yo tengo una paciente que estoy sospechando en un pólipo y no tiene relaciones sexuales y va a ser un poquito dificultoso realizarle la histerosonografía, una alternativa que puedo tener es medirle el endometrio en fase proliferativa. Esta es una ecografía pélvica donde estoy haciendo uso del Doppler para ver los vasos. Ahí está el Doppler. Insono esa onda, ¿no es cierto? Y me va a dibujar, insono ese vaso y me va a dibujar una determinada onda, donde vemos que predomina la sístole sobre la diástole. La sístole es el pico, la diástole es el llenado, ¿no? Y esa onda es característica de la arteria uterina, Y se traduce, ¿no? Acá el software de la máquina me toma las medidas. Entonces, ¿el Doppler para qué me sirve? Para ver flujo sanguíneo. El Doppler color para vasos grandes, como cuál, ilíaca externa, arteria uterina, arteria ovárica. Doppler color, azul y rojo. Ese es el Doppler color. Después les voy a enseñar otra imagen, que es el Power Doppler. El Power Doppler me permite ver imágenes de mayor capilaridad, menor calibre, más velocidad de flujo, o sea, vasos pequeños. Ese es el Power Doppler. La diferencia del Doppler color, vasos más grandes. Pero los dos me estudian flujo sanguíneo. ¿Ya? En indicaciones para una ecografía transvaginal Doppler, cuando pienso en cáncer, en neoplasias de ovario, de endometrio, neoplasias que comprometen el miometrio, enfermedades trofoblásticas, tumoraciones mixtas complejas de ovario, patologías relacionadas a infertilidad. Si quiero ver si esos folículos tienen flujo sanguíneo, son de este ciclo. Si no lo tienen, puede ser un quiste residual de ciclos anteriores y lo estoy confundiendo con un folículo de ese ciclo. Entonces, es importante tener el conocimiento de cuándo espido el Doppler cuando quiero estudiar vascularización. El Doppler es un instrumento que presenta ecografía transvaginal tradicional dentro de sus opciones, forma parte del equipo y me permiten ver flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, ya sea ginecológico u obstétrico.
Continuando, los criterios ecográficos para una tumoración maligna son los siguientes. Tabiques mayores de 3 milímetros con flujo al Doppler. Quiere decir que tabiques menos de 3 milímetros sin flujo al Doppler no es una característica de tumoración de ovario maligno. Vegetaciones, ecos internos, heterogenicidad, hiperecogenicidad en su interior. O sea, ves blanco, negro, y muy blanco en su interior. Vascularización aumentada al Doppler y un índice de resistencia menor a 0.4. El punto de corte es 0.4. Resistencia se refiere a constricción. Ya les mencioné hace un rato. Entonces, si yo tengo que la constricción está menos de 0.4, quiere decir que mi índice de resistencia está menor a 0.4. O sea, hay menos vasoconstricción en base a este punto de corte. ¿No es cierto? Entonces, si hay menos vasoconstricción con respecto a 0.4 como punto de corte, quiere decir que va a haber vasodilatación. Por encima de 0.4 hay más vasoconstricción, más estrechez del vaso. Pero en un cáncer, ¿qué hay? Diseminación, ¿no es cierto? Va a haber diseminación hematógena. Va a haber mayor vascularización. Por lo tanto, tiene que haber vasodilatación para que haya diseminación vascular. Entonces debe predominar mi diástole con respecto a la sístole en esa onda. ¿Cómo se traduce en parámetros? Un IR menor a 0.4. Un índice de resistencia menor a 0.4 me dice más vasodilatación que vasoconstricción. Un índice de resistencia mayor a 0.4 me indica más vasoconstricción que vasodilatación. Quiere decir que no hay tanto flujo sanguíneo en esa masa, porque al estar el vaso estrecho corre menos la sangre. Ojo. Este es un Power Doppler, no me pinta azul ni rojo, sino todo ya de un solo color rojo. Por lo general, claro que eso lo programa la máquina, pero tendemos a manejarlo así, la mayoría de ginecobstetras. Y esta es una imagen dentro de un ovario hiperecogénica. La diferencia es que tiene flujo en su interior. Y es el Power Doppler, vasos pequeños, vascularizados. Estamos probablemente ante un tema oncológico. Habría que tomarle la onda y medirlo y que me salga un IR menor de 0.4. Lo vuelve más sensible el diagnóstico para cáncer de ovario. Este es otro donde vemos que tiene flujo, pero un flujo más pequeño, no está diseminado, pero igual es una imagen mixta, donde vemos tabiques en su interior, hiperecogenicidades, anecogenicidades. Es un tumor mixto ovario con flujo positivo al Doppler. Habría que medir la vascularización a ver si es más de 0.4 o menos. Este es otro. Le llamamos vegetaciones, cuando vemos hiperecogenicidades dispersas en el interior del ovario, con bordes irregulares, contenido anecoico, característico de un cáncer de ovario. Quiere decir que yo puedo tener, porque el Doppler, como les mencioné, es una opción de la ecografía, puedo tener imágenes de esas características y me faltaría hacerle el Doppler, pero si yo tengo un equipo que no tiene el Doppler, le pongo tumoración, complejo de ovario, descartar NM de ovario, completar Doppler ginecológico. ¿Correcto? Y si lo tengo, lo informo. Acá tenemos un quiste tribulobulado con contenido de imagen en vidrio esmerilado, con tabiques y anecoico. No se ven hiperecogenicidades en su interior, ni se ven vegetaciones, pero tengo esta parte y tengo que estar tabicado. Sería cuestión de ponerle el Doppler en estos tabiques y medirlos. Si miden más de 3 centímetros con Doppler positivo, puedo pensar en un M ovario. Si miden menos de 3 milímetros y no tienen Doppler, pero tienen esta imagen en vidrio esmerilado, como vieron en el quiste que les mencioné al comienzo, puede ser un endometrioma, ¿no es cierto?, combinado con un quiste simple, porque es trilobulado. Este es un tumor de ovario sólido en su totalidad, con gran vascularización, ¿no es cierto?, al Power Doppler, un solo color, microvascularización diseminado, habría que medir la onda y ver el IR. Este es un cistoadenoma de ovario, puro contenido líquido, no tenía nada de vascularización en su interior, ¿no es cierto? Pero era un cistoadenoma gigante de ovario, salió benigno, pero sin embargo podemos ver la magnificación de la imagen. Obvio, se le completa con marcadores tumorales bioquímicos en sangre, pero no es parte del tema porque estamos en imagenología. Pero para tumores de ovario, entre lo que es la bioquímica en sangre y el Doppler, la prueba más sensible para predecir o descartar que una tumoración puede ser un M de ovario es el Doppler, más que el marcador bioquímico sanguíneo.
¿Cómo estudiamos el endometrio dentro del útero? Este es un endometrio en fase secretora. Quiero entrar dentro de ese endometrio. Hago una histerosonografía, consiste en introducir una sonda y podemos ver cómo se separan las paredes de esa cavidad endometrial, viendo en su interior pólipos o miomas submucosos que no podríamos haberlo diferenciado con una ecografía transvaginal simple. Entonces, pregunta, ¿cuál es la prueba ideal para estudiar la cavidad endometrial? La histerosonografía. Acá vemos otra histerosonografía, donde vemos en su totalidad de imagen acá adentro, ¿no es cierto? Es un mioma submucoso. Acá vemos otro, igual un pólipo endometrial. ¿Cómo diferencio yo un pólipo de un mioma en un histerosono? Le pongo el Doppler. Si tiene flujo central, es un pólipo. Si tiene flujo central, es un pólipo. Si tiene flujo periférico, es un mioma submucoso. Ese es el Doppler que nos permite diferenciar en la histerosonografía si estoy ante un probable pólipo o un mioma. Si no tengo la alternativa, pongo mioma submucoso versus pólipo endometrial como diagnósticos. Y la clasificación, ¿en qué consiste? Según Hofstadter en 1990. 0 es aquel mioma que está en su totalidad dentro del interior de la cavidad endometrial. 1 es aquel mioma que se encuentra menos del 50% en la cavidad endometrial. Y el tipo 2 es aquel que se encuentra mayor del 50%, pero en pared. Entonces, ¿qué te indica eso? Que este y este, al tener la mayor parte dentro de la cavidad endometrial, puedo sacarlo vía vaginal mediante una histeroscopía quirúrgica. Pero este que tiene más componente intramural de pared, su abordaje para extirparlo no puede ser vía vaginal, sino tendría que ser vía laparoscópica, si es diestro con los puntos endocorpóreos, y hay que pasar varios planos para llegar ahí, o con una cirugía convencional, como una laparotomía exploratoria. Este es un endometrio secretor, todo blando. El proliferativo ya se los mencioné. Uno está en los primeros 14 días, el otro en los segundos. Ese es el proliferativo trilaminar. Este es un endometrio ya engrosado. Nosotros hablamos de endometrio secretor, ecogénico, hiperecogénico en su totalidad dentro de la edad fértil. Pero cuando tengo un paciente que ya tiene más de 45 años o más de 48 y ya está en etapa peri o menopáusica, no tiene por qué tener un endometrio engrosado si ya no produce estrógenos. Debería tener un endometrio menor de 5 o 6 milímetros, dice la literatura, ¿no es cierto? O por último, delgado. Si yo encuentro un endometrio grueso, no voy a poner endometrio secretor con esa edad. Pongo endometrio engrosado, descartar hiperplasia. Algunos informes ponen hiperplasia endometrial de frente, lo cual está mal, porque ese es un estudio biópsico, citológico, lo hace el patólogo. Endometrio engrosado, descartar hiperplasia, y el médico tratante verá si se sugiere una biopsia de endometrio, que es lo más indicado. Sinequias endometriales, vemos la cavidad endometrial con adherencias en su interior, ¿no es cierto? Estas son las famosas sinequias endometriales, hay que entrar vía vaginal a despegarlas mediante histeroscopía quirúrgica. Esta es una ecografía pélvica, vamos a adelantar un poquito el video. Lo vemos a través de la vejiga, vemos el útero, entonces una vejiga bien llena me va a permitir ver el endometrio y un aparato con bastante resolución, como pueden ver. Podemos ver que esta es la imagen de una sonda de un transductor convexo. Vejiga adecuada. Esta es la imagen más, como dicen, convexo, ¿no? Era como un semicírculo, era en el transvaginal la sonda, ¿no? Entonces, viendo la foto, yo puedo ver, determinar con qué tipo de transductores que han hecho la ecografía. Correcto. Acá tenemos un quiste ovario. Mire, más circunferencial la mitad es de un transvaginal. Ahí tienes un quiste ovario de contenido anecoico en su interior, no hay tabiques, no hay vegetaciones, no hay flujo Doppler positivo, más probable es que sea benigno, quiste simple ovario. ¿A partir de cuándo catalogo yo un quiste de ovario? Yo catalogo un quiste de ovario más de 30 milímetros. Menos de 30 no, porque el folículo de Graf puede llegar a medir 28 o 25 milímetros y es un folículo maduro que va a ovular. Eso no es quiste. Por eso, punto de corte más de 30 milímetros. A partir de cuando se operan, más de 50 milímetros. 10 milímetros es 1 centímetro. Acá tenemos una prueba que es la histerosalpingografía, que consiste en introducir una sonda
por vagina dentro del útero, introducir una sustancia de contraste para evaluar la permeabilidad de trompas. Es una prueba que se usa para estudios de fertilidad y evaluar la permeabilidad de las trompas, ¿no? Muchas veces pacientes que tienen problemas de fertilidad no salen gestando o nunca han salido gestando, tienen fertilidad primaria o secundaria. Una indicación puede ser la histerosalpingografía, que con respecto a una histeroscopía con cromotubación, que ya es quirúrgico, no es una imagen, es mucho más módica económicamente, un poquito fastidioso, doloroso. Y acá podemos ver en la imagen cómo se está evaluando la permeabilidad de las trompas al pasar el contraste, ¿no? Introduces la cánula, ahí dice, dejas el contraste y ves si el contraste pasa a las trompas. Acá vemos, ¿no? En la imagen, porque se hace esto con rayos X. La histerosonografía se hace con ultrasonido. Esto se hace con rayos X. Ojo, es diferente. Resonancia magnética pélvica. Esta es una resonancia magnética normal. El útero, el endometrio, los anexos, ¿no es cierto? Y esta es una resonancia magnética patológica donde vemos que hay tumoración, metástasis alrededor del útero a nivel de intestino. Ya son pruebas cuando yo evalúo una paciente de repente con a la ecografía transvaginal, encuentro vegetaciones, tabiques, flujo al Doppler, pienso en un NM de ovario. Sería bueno complementarlo con una resonancia magnética, a ver si ese NM de ovario probable con la ecografía Doppler está tomándome otros órganos aledaños como el intestino y puedo darme con esas sorpresas. Entonces tengo que tener cuidado al programarla, porque debería entrar a operarla con ayuda del ginecólogo. Muy bien, doctores, estamos exactos con el tiempo. Dudas, preguntas, quedo atento a sus interrogantes. No hay dudas, no hay preguntas, todo está claro. Doctores. Todo claro, entonces, he sido exacto con el tiempo, exacto 1:30. A ver, acá hay preguntas. Doctor, explicó sobre las vegetaciones tabiques. ¿Todos ellos son de malignidad? Las vegetaciones y los tabiques son presuntivos de malignidad. Los tabiques mayores de 3 milímetros con Doppler positivo y las vegetaciones con Doppler positivo con flujo sanguíneo sí son característicos de malignidad. Lo que pasa es que lo que te va a ayudar a sensibilizar la prueba para un NM de ovario es el Doppler. Lo otro son características, ¿correcto? Si yo tengo un equipo con Doppler, por eso les puse el ejemplo, donde veo vegetación, tabiques, heterogenicidad en su interior, imágenes hiperecogénicas, ecogénicas, anecogénicas, pero no tengo la alternativa Doppler, debo complementarlo con Doppler. Porque lo más probable es que esa imagen tenga flujo sanguíneo positivo, o sea, vaya más como predictor para un NM de ovario. ¿Cuándo indicar una histerosonografía? Una histerosonografía yo la puedo indicar en pacientes, ponte que un paciente me viene a mí por menorragia, sangrado abundante con la menstruación, ¿correcto? Nunca le han encontrado nada, siempre le han hecho ecografías transvaginales normales, ya ha tenido relaciones, endometrios secretores, como les puse el ejemplo. Pero a mí me llama la atención que menstrue bastante y que tenga una hemoglobina de 8. Probablemente haya dentro algo de eso de cavidad endometrial que amerite ser estudiado y le propongo una histerosonografía para estudiar el endometrio, porque estoy presumiendo que pueden haber miomas o pólipos como causa de esa hipermenorrea, menorragia, correcto, que la está llevando a la anemia. Por eso digo, la histerosonografía es para hemorragias uterinas anormales, pacientes que yo necesito estudiar la cavidad endometrial. Pero no puedo encontrar un absceso tabicado y con abscesos, sí, pero el absceso no tendría flujo sanguíneo al Doppler y estaría tu paciente dentro de un cuadro clínico con fiebre, una EPI grado 3 o 4. Es diferente.
Por eso te digo, el Doppler es el que va a mandar ahí. ¿Alguna otra pregunta? Acá, la histerosonografía, ¿qué se inyecta? Muy buena pregunta. Vamos a hacer la diferencia entre una histeroscopía que me permite ver dentro de la cavidad endometrial y la histerosonografía. En la histerosonografía yo introduzco cloruro, para extender la cavidad endometrial. Si es una histeroscopía quirúrgica, yo no puedo introducir cloruro, porque en la histeroscopía quirúrgica yo voy a quemar para sacar ese polipomioma. Y el cloruro es un conductor de electricidad. Si utilizo yo corriente, voy a quemar todos los órganos pélvicos. Entonces, para una histeroscopía quirúrgica, yo utilizo glicina, que es un conductor adecuado de electricidad. No utilizo cloruro. ¿Correcto? En un histerosono es solamente diagnóstica, no es quirúrgica, y se hace con el ultrasonido. Puedo utilizar el cloruro para distender la cavidad endometrial. Otra pregunta, doctor, ¿para ese procedimiento se usa anestesia? ¿Es doloroso? Ya. Buena pregunta también. Justo ahora tengo un seminario con mi grupo y les dije la diferencia entre la sensibilidad epicrítica y protopática a nivel del cérvix. Epicrítica, yo puedo hacerle crioterapia a un cervix, puedo quemarlo, puedo tomar una biopsia, el paciente no va a tener dolor. Pero la protopática, si yo agarro el cuello y lo movilizo, como muchas veces hago al traccionar el cuello para colocar un DIU, va a sentir dolor. Esa es la diferencia entre sensibilidad epicrítica y protopática. Para yo pasar una sonda a través del cuello, el paciente no va a sentir mayor molestia. Cuando la sonda entra dentro de la cavidad endometrial, puede sentir un poquito como cólico menstrual, se le explica y lo tolera, ¿correcto? Entonces no debe haber mayor manipulación del cuello para pasar una sonda, ¿ya? Muchas veces si es paciente añosa se le puede poner misoprostol debajo del cuello para tratar que aperture un poquito y pase la sonda, ¿no es cierto? Que ablande el cuello y pase la sonda. Se usan sondas delgadas, sonda de alimentación número 8 de preferencia, para poder hacer la histerosono y pase el líquido sin mayor problema. Más es la incomodidad que sienten que cae un poco de agua, pero no tiene por qué dolerlo porque ya les expliqué el tipo de sensibilidad que hay a nivel del cervix. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Vamos a ver, parece que hay otra. Doctor, en la atrofia e hiperplasia endometrial, ¿ambas se deben diagnosticar con biopsia? Buena pregunta. ¿Atrofia o hiperplasia endometrial? Si yo tengo un paciente, como les dije, mayor de 45 o 48 años, mi diagnóstico es engrosamiento endometrial o endometrio adelgazado. Correcto, porque es descriptivo, lo estoy viendo. No puedo decir con una ecografía si es atrofia o hiperplasia, porque no es un estudio histológico-citológico. Estoy viendo tamaño. Entonces, en pacientes, por lo general, posmenopáusica, yo recién hablo de atrofia o hiperplasia. No lo hablo, o pienso en atrofia o hiperplasia. No hablo de endometrio, no pienso en hiperplasia o atrofia en una paciente en edad fértil. Ojo, ojo, ese adelgazamiento endometrial de una paciente en edad fértil probablemente sea por el uso de anticonceptivos, o ese engrosamiento de una mujer en edad fértil es porque o bien tiene miomas o pólipos en el interior del endometrio y no lo están diagnosticando porque normalmente le hacen la ecografía en fase secretora, o porque es parte de la edad fértil por la producción de estrógenos y tiende a tener un endometrio grueso. Pero, y obvio, tendría también que descartar, no voy a estar empezando una gestación y todavía no aparece el saco. Pero si es en posmenopáusica y yo encuentro un endometrio grueso o delgado, recién pienso en atrofia o hiperplasia. ¿A cuál yo le indico biopsia? A la hiperplasia, porque la hiperplasia es premaligna y va camino al cáncer según las células que me encuentre el patólogo. La atrofia no. Al contrario, menos de 5 milímetros, menos de 6, dice alguna literatura, como les mencioné, es lo ideal y normal en una paciente mayor de 45 o 50 años o posmenopáusica. Por lo tanto, la atrofia es el adelgazamiento del endometrio, no había ningún problema. La biopsia es para la hiperplasia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna contraindicación para realizar la histerosonografía? Bueno, que cuando le hagas el Doppler de ese endometrio grueso y encuentres mucha vascularización, encuentres líquido peruterino, encuentres masas complejas en el ovario y que en verdad tienes que tener mucho cuidado porque si haces la histerosono un cáncer de endometrio se te puede desatar una hemorragia en el tópico, porque acuérdate que la histerosono la vas a hacer en una unidad ecográfica. Entonces tienes que tener cuidado
¿A qué cosa le haces histerosono? Ya dije, para estudiar en cavidad endometrial pensando en pólipos, miomas o HUA, pero si estoy pensando en un cáncer de endometrio en el cual le apliqué el Doppler y no encontré un flujo periférico pensando en un mioma, o un flujo central pensando en un pólipo, sino todo vascularizado, diseminado, como que si fuera una enfermedad trofoblástica, tengo que tener cuidado con introducir una sonda porque puedo desatar una hemorragia al momento del procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? Listo, doctores. Que tengan muy buenas tardes. Agradezco sus interrogantes. Eso sería todo. Muy bien, muy amable. Buenas tardes. Listo, doctora Young.